Damos la bienvenida al ex procurador César Azabache, quien está ya en la comunicación. Buenos días. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. A las órdenes. Bueno, doctor, usted habrá escuchado también la entrevista. ¿Es esto acaso un caso pequeño, menos importante, teniendo que compararlo con otros casos de coimas y demás? Bueno, es difícil abordar la cuestión sobre la importancia del caso, porque de varias maneras la relevancia la ha marcado el comportamiento de los personajes, ¿verdad? Esta es una historia en la que todos, creo, habríamos esperado que el presidente muestre una afinidad con los hechos que no ha mostrado. Creo que lo que ha ocurrido, especialmente a partir de la exhibición de la primera de las grabaciones que reveló el congresista Alarcón, muestra a un presidente sobrepreocupado por una historia que, repito, todos esperábamos le sea ajena. Lo sugestivo de esa grabación creo que es lo que ha provocado las sospechas, bueno, aunado a otras cosas, como por lo menos uno o dos colaboradores eficaces y sus declaraciones, ha provocado sospechas serias en la Fiscalía, en punto a que esta inexplicable contratación del señor Richard Cisneros no provino de un error de cuadros medios del Ministerio de Cultura, sino que podría haber sido el resultado de un pedido expreso de alguien vinculado a Palacio de Gobierno, sea el presidente o una de sus asistentes. Bueno, esa sospecha justifica que las cosas estén pasando como están pasando y justifica que un caso que tendría que haber sido, claro, un caso legal, pero insignificante, se haya convertido en un terremoto institucional, ¿verdad? Ok, doctor, entonces, digamos, separamos el caso legal de lo que se ha convertido en un terremoto institucional por responsabilidades quizá de los propios protagonistas, sobre todo del presidente Martín Vizcarra. No lo separamos, al contrario. Yo creo que el comportamiento posterior de los sujetos ha llevado esto a la dimensión que ahora tiene. Es un caso que en su propia historia parece ridículo, pero que compromete responsabilidades de envergadura tan grandes como las de la presidencia de la República, ¿no? Y no quiero que se me entienda mal. Lo que estoy diciendo es que esta historia es importante porque ha dado señas que indican que la presidencia de la República o personas muy cercanas a la presidencia de la República pueden haber estado involucradas en una historia que, por lo ridícula, debería haberle sido ajena, y parece que no lo es. Correcto, correcto. Ahora, responsabilidades penales, porque claro, se hablaba también de responsabilidades administrativas penales. Obviamente las responsabilidades políticas me parece que las empezó ya a vivir el presidente y su entorno más cercano con el tema de la vacancia, pero dejando de lado eso, la respuesta penal ¿le parece proporcional, justamente usando el término que ayer utilizaba el presidente Vizcarra? A ver, lo que ocurre es que la historia no está contada completamente, ¿no? No sabemos todavía quién es el responsable de este evento. Reglas penales aplican, y aquí, claro, lo que incomoda a todos es una historia tan banal, una historia que tendría que haber estado, perdóneme, no quiero pasar respeto a nadie, pero la página de espectáculos termine con una fiscalía comprometiendo un procedimiento ante la Fiscalía de la Nación. Lo que ocurre es esto: el contrato o los contratos que el señor Richard Cisneros acumuló a su favor son contratos que no corresponden a ninguna pretensión, a ninguna prestación de servicios que pueda ser tomada en serio. O sea, aquí lo que hay que discutir es si en realidad son contratos simulados que tienen como único objetivo que el señor Richard Cisneros reciba una cantidad de dinero que no es exorbitante, pero que no debería haber recibido. El gran problema es que es simulado. O sea, los fondos públicos no existen para ser obsequiados a alguien haciendo una parodia de servicios. Y claro, si alguien pide eso, lo que está pidiendo es que se cometa un delito casi de bagatela, un delito por una cantidad de dinero insignificante, pero un delito igual. El gran problema que tenemos, que es lo que probablemente está dificultando tanto la comprensión de las cosas, es que los delitos que comprometen fondos públicos no se dividen, no se clasifican por la cantidad de dinero que está involucrado en ellos, sino por la naturaleza de los cargos públicos que se involucran en la historia. Ahí está, y por eso es hasta insultante que se pretenda comparar por los montos la importancia de un caso donde finalmente tenemos que entender que la Fiscalía actuó con total autonomía y en un triángulo lo ha puesto a la cabeza del presidente de la República, lo cual agrava su condición también y la posibilidad de una investigación más adelante, aunque hay quienes también dicen desde ahora, de parte de la fiscal de la Nación, que parece no tomar la decisión aún. A ver, lo que acabas de decir es muy importante, es insultante y puede parecer contraintuitivo, pero las reglas del Código Penal sancionan también los sobornos de 10.000 soles
de 30.000 soles, de 150.000 soles y de 30 millones. Y claro, la diferencia del dinero no crea diferencias de consecuencias en el Código Penal. Entonces, la paradoja hace que esto sea ridículo. Sobre la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación ya ha explicado públicamente que la práctica del despacho ha venido siendo hasta ahora no poner en este tipo de casos la etiqueta investigado a una persona que tiene derechos de aforo hasta que sea desaforado. Pero hay que entender esto con claridad. La etiqueta no interesa. La fiscal también ha confirmado que tiene competencias suficientes para involucrarse con los hechos, aunque no le ponga al presidente la etiqueta de investigado. Y el presidente ha dicho públicamente que va a aceptar concurrir a la Fiscalía de la Nación y que va a declarar incluso antes del 21 de julio del 2021. De modo que lo que entiendo es que la Fiscalía de la Nación está esperando que la Fiscalía Provincial termine este ciclo de aceleración en el recojo de información bajo condiciones que hay que decir son sumamente duras y probablemente vamos a discutirlas durante mucho tiempo, pero que la Fiscalía Provincial termine, porque el procedimiento de la Fiscalía de la Nación ha comenzado después y depende fuertemente de los resultados que la Fiscalía Provincial obtenga. Ok, Fátima, perdón, pero sí. Entonces, doctor, esa sería una razón para entender por qué la Fiscalía todavía no se pronuncia. Ok, partamos entonces de que finalmente estas diligencias, estas detenciones preliminares duras, como usted ha dicho, le van a dar más insumos y esto terminará en un nuevo informe para la fiscal de la Nación para que decida investigar quizá al presidente, a la ministra Balbuena, pero queríamos añadirle a esa pregunta el tema de la inhibición. ¿Cree usted que debe inhibirse como se lo planteó el procurador Amado Benco? Bueno, la protesta del procurador Amado Benco creo que hay que tomarla muy en serio. Honestamente, con todo el respeto que me provoca la Fiscalía de la Nación, creo que fue un error anunciar públicamente que iba a querellar a uno de los personajes de este caso. Creo que eso fue casi caer en una trampa. Y eso, claro, ha creado un velo en el que, desde mi punto de vista, podría ser más sano. No es obligatorio, porque los fiscales no son recusables, pero podría ser más sano, en un caso de esta envergadura, que ella comisione a uno de los fiscales supremos que están ahora en la Junta de Fiscales para que se encargue de estas investigaciones, solo por reforzar la transparencia de la historia que sigue, ¿no? Muy bien, doctor Azabache. Además, podemos prever que el curso de esta investigación, los resultados definitivamente van a salpicar otros cuestionamientos, otros contratos en distintos ministerios de parte de círculo también cercano del presidente. Hablamos de amigos, ya se ha dicho del caso del tenis y de otros que incluso vienen trabajando con él desde Moquegua. No, yo no querría hacer una conexión matemática entre el tamaño de las torpezas que muestran estos casos y el comportamiento del presidente o de la casa presidencial en otros asuntos. Creo que hay que ir historia por historia, ¿verdad? Digamos, cometer los desatinos que la historia de este caso muestra no conduce necesariamente a que todas las historias sobre la presidencia sean automáticamente ciertas. Comencemos por esta. Esperemos que en estos días la Fiscalía Provincial pueda mostrar resultados. Creo que el debate sobre la justificación o falta de justificación, sobre la proporcionalidad o falta de proporcionalidad de la medida que un juez de la República, una jueza de la República, ha autorizado, solo va a terminar de completarse cuando veamos lo que se obtiene. Y sobre esa base sabremos cuál es la historia siguiente o la historia final de este capítulo que ahora está abierto, ¿no? Correcto. Doctor, ayer cuando el presidente Vizcarra hablaba y decía constantemente que nosotros hemos aportado, hemos ayudado, hemos colaborado con la Fiscalía, no se contradice directamente con ese audio al cual usted justamente hizo mención, el cual el presidente no ha negado, en el cual le dice a Karen Roca y a Miriam Morales asumir citas, reuniones con Ricardo Cisneros, cuando finalmente ambas también dicen que las reuniones no habían sido con ellas, sino con el presidente Vizcarra. Esa pregunta sí es que haya, porque siempre me llama la atención cómo algunos dicen, bueno, nosotros hemos colaborado con todo como si en verdad fuese una posibilidad de ellos no hacerlo y que eso no implique también una responsabilidad penal o un agravamiento de su caso. Eso, y también
¿cuáles podrían ser los delitos? Porque claro, cuando hablamos de tema de menor cuantía, 150.000, ¿quiénes se habrían puesto de acuerdo? Ahí habría, digamos, una colusión, un tráfico de influencias. En ese delito, usted me ayudará con la tipificación, podría estar incluido también el presidente Vizcarra, pero además se le podría incluir justamente por el tema de encubrimiento. Yo recuerdo el caso del ex fiscal de la Nación, Chávarri, que obviamente tuvo muchas acusaciones, pero luego la flagrancia en el acto de la oficina lacrada, pues fue a la vista de todos los peruanos. Eso conllevaba también un delito de encubrimiento. Entonces, ¿cuáles podrían ser los delitos en los cuales podría caer el presidente Vizcarra en todo lo que conocemos hasta el momento, doctor? Cristian, ha puesto una clave que es fundamental, ¿no? No solo el caso del señor Chávarri rompiendo los lacrados de la oficina que había sido sellada por el fiscal Pérez, también el caso del señor Nostroza sobornando oficiales de migraciones en su fuga en la frontera con Ecuador. Hay muchas situaciones en las que el caso legal más claro no termina siendo el capítulo principal de la historia política, sino el error posterior que comete quien de una u otra manera se ha relacionado con los hechos al esconder la llave, tirar la llave o destruir el arma del delito, ¿verdad? En este caso también yo creo en lo personal que el sentido de la primera grabación revelada por el congresista Alarcón, y esto no es respaldar su gestión bajo ningún concepto, muestra una situación de interferencia. Para comenzar, es más que inusual que un presidente de la República se siente en una mesa de trabajo a discutir cuáles son los registros y cuáles son las versiones, ¿no? Cuando alguien es ajeno a las consecuencias de una historia, encomienda ese tipo de tareas a abogados. Si esa grabación es curioso, no hay un solo abogado en la mesa. Entonces, lo que se está haciendo es profesional, pues se está construyendo una historia. Exacto. He escuchado muchas interpretaciones sobre lo que esa grabación significa, pero desde mi punto de vista no hay mucho sobre qué especular. Es una grabación de 3 personas, ninguna de las cuales es un profesional en la materia, decidiendo qué deciden decir y cuál va a ser la historia que van a contarle a la fiscalía. Bueno, eso no es colaborar con nadie. Y tampoco noto en esa grabación la intención de despejar dudas. Noto, yo, en lo personal, es mi opinión, lo que veo es una pequeña conspiración para construir una teoría parcial sin el control de ningún oficial vinculado al sistema legal. Entonces, para mí es un acto de interferencia. Claro, ese no cierra la historia, ¿no? Ese es el que abre las preguntas. Ahora, ¿cuáles serán las preguntas definitivas? Bueno, va a haber mucho que discutir en términos de la ley aplicable. Pero para comenzar, notemos todos que es un delito que una persona que no presta un servicio profesional reciba dinero del Estado en base a contratos que pretenden que lo presta. Entonces, nadie ha mostrado que el señor Richard Cisneros, que puede ser cantante, artista o lo que sea un coaching de entrenamiento de psicología social, o haya prestado ese servicio profesionalmente antes. Entonces, ¿los contratos son contratos o son simples coartadas para justificar en los papeles la entrega de dinero a él? Ahí es donde están las reglas que hay que discutir y que dependerán de cómo administran las autoridades judiciales la posición del competente, del instigador, del solicitante, del que provoca y del que recibe el dinero. Desde mi punto de vista es un caso grande de peculado. Darle esos 175.000 soles es lo mismo que girar un cheque a su nombre con cargo a cuentas del Estado sin que él haga nada a cambio, porque desde mi punto de vista lo que hizo es una simulación, ¿no? Y va más allá del punto de vista de usted, doctor, porque incluso hay informes que lo que mencionan es que algunos términos del contrato en verdad eran pues también ejecutados por personal que estaba en el Ministerio de Cultura. No había la necesidad o la idoneidad de esta persona. De contratarlo a él. Correcto. Y sí, además... Claro, lo que ocurre es que Contraloría va más, hacia las reglas de colusión, que es fraude en contratos. Marco mi punto de vista, porque claro, el fraude en contratos supone que, por ejemplo, el Ministerio puede elegir entre 3 abogados y prefiere a uno sin justificación. Cuando el Ministerio dice que contrata abogados y lo que contrata son mecánicos, entonces eso ya no es un fraude en contratos. Eso es una simple coartada para regalar el dinero, ¿no? Digamos, nadie me puede contratar a mí para pintar un cuadro, yo no soy pintor. Y el armado de los requisitos, no tan pertinentes y se ajustaban además a esta persona, pero además de lo que nos dicen y que también, afecta un poco el cómo ven a los ciudadanos que tienen la inteligencia o manejo de la información, porque se dice que era una sola reunión para organizar, ¿verdad? Y como usted ha dicho, no había un solo abogado que permita, digamos, tener, una anotación, orden de las ideas o de las fechas y de las visitas, pero algo también importante es que ahí el presidente escucha a su secretaria y asistente decir, voy a asumir la reunión de usted
y él no dice nada. Luego más adelante, que el otro ya queda para un ámbito un poco más de cuestionamiento moral, es cuando ella incluso habla de un fiscal corrupto, pero lo medular es cuando él escucha que van a mentir y no dice nada y al contrario se suma a este acuerdo. O llega a decir, usemos entonces el registro de 2 reuniones, ¿no? Ah, también. Cuando alguien había insistido en esa reunión que eran 6 o 5, y alguien sugiere que una ya había sido borrada. No, por eso esa grabación es profundamente sugestiva. Pero también quiero decir esto, es profundamente sugestiva porque el presidente no sabe que lo están grabando. Lo está grabando alguien que parece estar en la misma reunión. Las grabaciones no sirven, eso hay que notarlo, por favor, cuando una persona se graba a sí misma. Sirven para registrar lo que dice aquel que no sabe que está siendo grabado. Correcto, y además... y este era el caso. Exactamente, y él no se espanta por ninguno de los dichos ahí. Ahora, un tema de trámite, doctora Sabache, la investigación de estas fiscales, ¿no? La fiscal provincial y su adjunta, ¿hasta qué estadio puede llegar sin recabar ningún testimonio del presidente de la República o de ministros? Me refiero... A ver, varias cosas, ¿no? Sí, por favor. Nosotros tenemos una regla que no es fácil de explicar. Nosotros partimos las investigaciones atendiendo a la condición del aforado, ¿no? Entonces, en los hechos, lo que va a haber aquí van a ser 2 investigaciones en paralelo. La fiscal provincial nunca va a llegar a hacer cargos contra un o una ministra de Estado y contra el presidente de la República. Como bien notaron ustedes hace minutos, lo que va a pasar si en estos ya 5 días que faltan obtiene las versiones que hasta ahora no ha recibido, es que se la va a reportar a la Fiscalía de la Nación, y probablemente la Fiscalía de la Nación con eso ya inicie una investigación en forma, ¿no? De ahí en adelante las historias van a seguir en paralelo. Va a haber 2 acusaciones, 2 procedimientos, y estos 2 no van a estar necesariamente vinculados entre sí, ¿no? Bien, doctor. Bueno, eso por un lado también, y la idoneidad, usted habrá escuchado que el presidente ha dicho que es desproporcional el usar la prisión preliminar o la detención preliminar, me corrijo, y también los abogados, bueno, exactamente, el abogado de la señora Miriam Morales ha mencionado que esa es una tortura moderna. Explícanos sobre la idoneidad de esta detención preliminar, que en otros casos se ha visto, ¿verdad? Y que ha recibido menos cuestionamiento de otros actores políticos. Bueno, en primer lugar, me parece un poco inapropiado que el presidente de la República comente la proporcionalidad de una medida autorizada por un juez de la República, ¿no? Son poderes del Estado que deberían mantenerse independientes entre sí, más contra el presidente de la República. Lo que no puede negar es que es un sujeto involucrado en esta historia, por lo menos por el riesgo de que sea imputado luego del 28 de julio del 21, de usar la magistratura de la presidencia para hacer comentarios sobre un caso que potencialmente puede involucrarlo, me parece inapropiado. Fuera de eso, sin duda alguna, las detenciones preliminares van a ser discutidas siempre. Y eso tiene una explicación clara. Nosotros ya tenemos problemas en el uso de la prisión preventiva. Hay muchos debates sobre si usamos correctamente, de manera proporcionada o no, la prisión preventiva. Y la detención preliminar tiene incluso menos controles judiciales que la prisión preventiva. Noten esto, la detención preliminar se ordena sin una audiencia a la defensa. Correcto. Tiene plazos tan cortos que ninguna apelación las puede corregir. Justamente el plazo es una especie de compensación al hecho de que los controles institucionales son mínimos. Es la razón por la que alguien bajo detención preliminar no va a un penal. Se le consigna en una entidad intermedia, como el edificio de la prefectura. Pero claro, igualmente son horrendas, escarpelan el cuerpo, ¿verdad? Es privar de la libertad a alguien con el chaleco de detenido también. Una explicación que es algo que sí deberíamos dejar de usar, ¿no? Ese chaleco de detenido es insultante. Al final del día, aunque las medidas, digamos, las esposas pueden tener incluso algún sentido, pero la exhibición de una persona que está bajo investigación y en condiciones tan apresuradas como la de una detención preliminar, con un chaleco que dice detenido, creo que es algo de lo que deberíamos prescindir, justamente en atención a que las medidas son duras y no tienen grandes controles institucionales. Claro, anotando para lo que... En legislación, ¿qué países de la región tienen estas detenciones preliminares y dices que duran 7 días también? ¿Cómo es un poco en otros países? Me da curiosidad, doctor. Gran pregunta, porque ese es el punto al que iba a entrar. Saliendo de este ciclo,
tendremos que darnos cuenta que en el derecho comparado este tipo de prácticas están abandonándose por el uso de los billetes. Entonces, claro, en situaciones plagadas de interferencia como estas, hay que reconocer que este es un caso plagado de interferencia, tiene más interferencia que materialidad incluso. El objetivo de una fiscalía como la que está actuando es crear situaciones de resguardo, seguridad, es decir, privacidad total, incomunicación total de personas que eventualmente pueden preferir cooperar con la justicia que enfrentar los rigores del procedimiento completo. Bien, si tuviéramos grilletes y una inteligencia digital fuerte en las autoridades, en la policía, en el Ministerio Público, el mismo objetivo podría lograrse en el domicilio de los investigados con aislamientos digitales que impidan que tengan acceso a teléfonos y a computadoras. Una cámara de vigilancia en la puerta. Pero doctor, seamos honestos, también se perdería esa capacidad de, criollamente hablando, de meter miedo y de obviamente que por ahí alguno de los detenidos se pueda quebrar y pueda colaborar o pueda ser aspirante o finalmente justamente se busca eso también. Desgraciadamente no debería ser así, pero creo que algo de eso hay en la práctica de los últimos tiempos respecto a las preliminares. Pero por supuesto, las preliminares son un mecanismo de presión. A lo que voy es a que en términos institucionales, la alternativa para reducir la influencia de la presión son los grilletes, por los que llevamos 10 años retratados. Sí. A falta de grilletes, solo hay esto. Es espantoso, pero solo hay esto. Correcto. Vamos Bien, a ver de cambiar eso. Azabache. Muchísimas gracias. Y bueno, también la respuesta, el debate ahí, la polémica con Fernando Berkemeyer en el Juego de los Espejos y el artículo Juguetes del Viento Somos. Una última respecto, ese tema, una cortita. ¿No hubiese cerrado ese, justamente respecto de tu artículo, César, el hecho de que el TC hubiese hecho un fallo con 6 o 7 votos a favor, unanimidad, y deje claro el tema de la cuestión de confianza? Porque claro, ahora nos hemos quedado en el aire y no sabemos si es que se va a volver a aplicar y va a generar los mismos conflictos del año pasado. A ver, el debate sobre la cuestión de confianza y la sentencia sobre la cuestión de confianza en efecto es una sentencia mayoritaria y eso en términos institucionales lo debilitó un poco, ¿verdad? Y de varias maneras la sentencia que va a salir ahora, o bueno, pronto, sobre la vacancia, va a regresar sobre los conceptos fundamentales que están en la discusión de confianza. Noten que siempre que el Constitucional discute esos asuntos, los discute en bloque. ¿De acuerdo? Entonces, lo que haya que estabilizar de la sentencia anterior va a tener relación con lo que se diga ahora. La gran ventaja institucional que tiene en este momento el procedimiento es que la sentencia sobre vacancia se va a dictar fuera de coyuntura, sin la presión que habría significado que el procedimiento de vacancia prospere, ¿no? Bueno, doctora Azabache. Muchísimas gracias, un placer como siempre, doctor.